de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria. Si usted y yo y todos los seres humanos que han habitado a través de la historia en el planeta y los que viven actualmente necesitáramos solo bendiciones, Jesús las pudo haber mandado desde el cielo. Con solo escribirlas, decirlas o desearlas hubiese sido suficiente. Pero nuestra necesidad es mucho más grande que recibir bendiciones. Más que bendiciones, necesitamos al dador de las bendiciones. Y la pregunta que nos hacemos, ¿quién es Él? Si le preguntas a Adán, Adán nos dirá en el libro de Génesis: Él es la simiente de la mujer, el que aplastará la cabeza de la serpiente. Abraham, el patriarca Abraham, exclama: Él es Melquisedec, rey de Salem. Si le preguntamos a Jacob, nos dirá que es Silo, de la tribu de Judá. ¿Y qué dirá Isaías? Que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Jeremías dice: es la simiente de David. El Señor es nuestra salvación. Sí. Y si le preguntamos a sus discípulos, nos dirán simplemente que su nombre es Jesús, el lirio de los valles, la estrella de la mañana, nuestro refugio, nuestra roca, nuestra fortaleza en tiempo de tempestad. Le pedimos a Daniel que nos dé su opinión. Declarará que Él es el Mesías, el ungido de Dios que vendría al mundo. ¿Y cuál es su nombre? Si preguntamos a Oseas, nos dirá que es el Señor Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. Juan el Bautista lo señalará que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si le preguntamos al mismo Padre Celestial, ¿quién es Él?, nos dirá desde el cielo: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y si preguntamos nuevamente a los discípulos, simplemente nos dirán que es Jesucristo. Podemos incluso preguntarle al príncipe de los poderes de las tinieblas, quien delante de Jesús tendrá que decir la verdad. Él nos dirá: yo sé quién es el Santo de Dios. En el Antiguo Testamento, la simiente de la mujer lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Mi ángel, Éxodo 23, 23. La estrella salida de Jacob, Números 24, 17. El profeta, Deuteronomio 18, del 15 al 18. Comandante del ejército del Señor, Josué 5, 14. Distinguido entre 10,000, Cantares 5:10. El todo codiciable, Cantares 5:16. Padre eterno, Isaías 9:6. Dios fuerte, Isaías 9:6. Príncipe de paz, Isaías 9:6. El Señor nuestra salvación, Jeremías 23, versículo 5 y versículo 6. El Hijo de Dios, Daniel 7:13. El Hijo del Hombre, Daniel 3:25. Miguel, el gran príncipe, Daniel 12:1. El sol de justicia, Malaquías 4:2. En el Nuevo Testamento, Juan 1:1, el Verbo. Juan 1:29, el Cordero de Dios. Juan 6:35, el pan de vida. Juan 8:12, la luz del mundo. Juan 10:11, el buen pastor. Juan 11:25, la resurrección y la vida. Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. Juan 15:1, la vid verdadera. Pablo en 1 Corintios 10:4 dice que Él es la roca.
Efesios 2:20 es la piedra angular. Hebreos 4:4, el gran sumo sacerdote. Hebreos 12:2, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y qué nos dice el último libro? El libro de Revelación, Apocalipsis. Apocalipsis 5:5, Apocalipsis 22:16 y Apocalipsis 19:16. Él es el león de la tribu de Judá y la estrella de la mañana. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es todo para el ser humano. Somos el remanente adventista. Muchas gracias por su sintonía. Gracias por estar en contacto con nuestra programación de lunes a viernes. Y en forma especial agradecer a todas las personas que gentilmente sabemos que escuchan nuestros programas y nos siguen a través de las redes sociales. Y recordarles que también estamos orando diariamente, especialmente en el programa de los martes, por todas las personas que nos llaman y nos piden que oremos por ellos. Estamos orando no solo en la programación del martes con nuestra hermana Carla, nuestra hermana Rebeca, nuestra hermana Francis, con la hermana Rosibel y con las hermanas que también todavía no están en las redes sociales o en la radio, pero hay grupos de oración y estamos orando fuerte para que Dios pueda contestar las peticiones que ustedes nos hacen llegar. Y también un saludo muy especial a todas las personas que nos saludan en nuestro diario caminar. Hay personas que no conocemos, pero ahí nos dicen, las estamos escuchando, sigan adelante. Muy buena su programación. Agradecemos por ese apoyo espiritual, también por las personas que oran por este ministerio. Recuerden que nuestro trabajo es llevar a la gente para que conozca la verdad, conozca a Cristo y al final de su vida pueda alcanzar la salvación, la eternidad que le dará el Señor Jesucristo. También en forma especial a las personas que nos están ayudando con sus donativos. Queremos decirle que este ministerio, gracias a Dios, se ha sostenido por la misericordia de Dios y también por el apoyo de hermanos y hermanas y personas que aún a veces no conocemos. Nos han ayudado económicamente y agradecemos por esto. Y recuerde que yo le quiero decir algo importante. Cuando usted colabore económicamente con este ministerio, usted puede estar trabajando, puede estar durmiendo y nosotros estamos predicando con nuestros programas pregrabados y usted está ayudando para que muchas personas conozcan el Evangelio en este tiempo. Usted se convierte indirectamente en un misionero, en un predicador del Evangelio. Entonces agradecemos por ese gesto tan bonito de que usted colabora con sus donativos para que nosotros podamos seguir adelante y también recordando que tenemos materiales para regalarles a ustedes. Llámenos a Radio Costa Rica o llámenos a nuestros números telefónicos. El mío es el 88 54 54 64. Alfredo Garita para servirle. Cualquier material o cualquier inquietud que usted tenga, estamos para la orden, para servirle en lo que usted necesite en el momento que usted nos llame. Y al más importante, que es el creador de todo el universo, nuestro Padre Celestial, le agradecemos porque Él nos permite colaborar con su ministerio, con la predicación, la magna misión que es la predicación del Evangelio. Esa es la razón de la existencia de la Iglesia de Cristo, es predicar el Evangelio para que el ser humano pueda alcanzar la salvación. Muy bien, como es nuestra costumbre, vamos a entrar de lleno en el tema de esta hora. Aquí yo le invito para que, como es nuestra costumbre y como las recomendaciones que nos da la Escritura, que oremos para abrir este libro sagrado, este oráculo divino, que es el mapa, el derrotero, la brújula, que finalmente, si el ser humano la obedece, llegará a puerto seguro. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial y Eterno, muchas gracias por la oportunidad que nos extiendes en este espacio del tiempo para poder abrir, Señor, las palabras inmortales, sagradas y benditas, Señor, que fueron utilizadas para que los diferentes siervos y personajes que fueron utilizados para escribir este libro, Señor, lleguen hasta nuestros días. La verdad que necesitamos, pasada, presente y futura. Y especialmente gracias, Señor, porque nos revelas el futuro, los acontecimientos finales en este libro sagrado. Ayúdanos, Señor, para que nos dispongamos a corregir, cambiar y mejorar nuestra vida en relación a lo que hasta hoy hemos analizado, hemos entendido de la importancia de estudiar este libro sagrado, Señor. Quiero orar por cada
hermano y hermana, amigo y amigo que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios, para que también puedan sacar tiempo para poder estudiar, analizar y meditar en las Escrituras, para que tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, pueda grabar en la mente y en el corazón de todos los que nos ven y nos escuchan las verdades tan urgentes y necesarias que necesita el ser humano en un tiempo donde hay tanto engaño y tanta confusión, oh Dios. Gracias, bendice esta emisora, las redes sociales, a los hermanos que trabajan en cabina, a mis hermanos en el ministerio y a todas las personas que en diferentes formas nos ayudan para que podamos seguir adelante. Nos unimos a todas aquellas personas que se han abocado a nivel mundial a predicar la verdad sagrada para este tiempo, la verdad presente. Quédate en nuestro medio y gracias, eterno Dios, por las bendiciones y nuevamente por este espacio que nos regalas para, Señor, estudiar temas tan importantes que tienen que ver, Señor, con los acontecimientos finales y que nos enseñan cómo las familias y las personas necesitan no cometer los errores que en el pasado se cometieron, para que podamos corregir, cambiar y estar listos para cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Agradecemos todo esto, Padre Santo, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, apreciado hermano y hermano, amigo y amiga, vamos directamente a la Escritura, San Juan capítulo 5, versículo número 39, un versículo que lo hemos estado utilizando, e insistimos en estos versículos porque son como llaves o claves para poder encontrar solución y respuesta a muchos de los pasajes de la Escritura. San Juan capítulo 5, versículo 39, nos dice la Escritura: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Eso dice San Juan capítulo 5, versículo 39. Nos recomienda estudiar las Escrituras. No dice el Antiguo o el Nuevo Testamento, las Escrituras, toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es la recomendación que en labios del Señor Jesús el apóstol Juan escribe de lo que Jesús recomendó en su tiempo, y especialmente llega hasta nuestros días este versículo tan hermoso. San Juan capítulo 3, versículo 19, 20 y 21. Escuche, porque si usted no ha oído esto, es importante que lo escuche. Y si no tiene cómo apuntarlo, no tiene Biblia, búsquese, porque es importante que esto lo realice usted en su casa. Y si no, nuestros programas se pasan en redes sociales. Usted puede buscar nuestro programa, puede ir a Facebook, a YouTube, y ahí encuentra con el nombre Remanente Adventista CR toda nuestra programación. San Juan capítulo 3, versículo 19, 20 y 21 dice la Escritura: y esta es la condenación. Es algo de lo que a la gente no se le gusta que se le hable. Y esto es de lo que también muchos predicadores no hablan, de estos términos, esta definición. ¿Qué es la condenación? ¿Por qué se condena un ser humano? Esto lo dijo el Señor Jesús. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué se aborrece la luz? Porque la persona anda en malos pasos, en malos caminos. Entonces no quiere venir a la luz para seguir en esos malos pasos, en esos caminos. Versículo 20, porque todo aquel centroamericano, suramericano, norteamericano, europeo, donde sea, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ay, qué peligroso esto, ¿verdad? O sea, no quiero escuchar nada para que no cambien la vida que estoy llevando, lo que estoy haciendo. Versículo 21, pero ojalá que tú seas de estos del versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas de Dios. Qué maravilloso esto, ¿verdad? Qué importante esto, ¿verdad? En el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 17, encontramos un versículo muy importante, como todos los que hay en la Escritura. Dice San Lucas 17, 25. Pero primero es necesario
que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Cuando Jesús habla en San Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21, estamos aquí en Lucas 17, sobre su sermón profético, él mismo se incluye, y hablando de él le dice a sus discípulos, en el versículo número 25, dice, pero primero es necesario que padezca mucho y luego sea desechado por esta generación. Sí, el Señor Jesús fue desechado por su pueblo, no fue aceptado. Esta palabrita desechado significa que fue excluido, fue marginado, fue menospreciado y lo alejaron de ellos. Imagínense, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Y todo esto, toda esta historia está escrita, y en los anales y en los registros celestiales habrán cantidad de situaciones donde lo excluyeron, lo menospreciaron, lo alejaron y lo marginaron, lo desecharon totalmente. O sea, no queremos nada con usted, no queremos nada con la verdad, no queremos nada con la Biblia. Déjenos hacer las cosas como queremos hacerlas, como pensamos y como queremos. Ha sido la triste, trágica historia del ser humano a través desde que existe en el planeta, el querer hacer lo que quiere, no lo que Dios dice. En el caso del Señor Jesús, dice la Escritura que fue desechado. Hebreos capítulo número 1, versículo 1 y 2, es otro versículo en el cual hemos insistido para que estos versículos los tengas bien claro y los tengas en tu escritura, en la Biblia, los tengas ahí marcaditos y subrayaditos. Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, demasiadas veces, incansablemente, inagotablemente, ha agotado todo recurso celestial para llegar Dios al ser humano, para salvarlo muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, en el pasado. Dice que en estos postreros días son días finales. ¿Por qué días finales? Porque de Adán a Cristo hay 4,000 años y de Cristo a nosotros hay 2,000 y resto de años. Entonces nosotros estamos en los días finales. Jesucristo vino para anunciar los acontecimientos finales que envolverían al mundo antes de su segunda venida. Por eso dice la Escritura, en estos postreros, esta palabra postreros es días finales, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ezequiel 18 dice, todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. El ser humano le pertenece a Dios por creación, por redención y por sustentación. Y tarde o temprano estaremos todos los seres humanos frente al gran trono blanco para recibir la vida eterna o el castigo eterno. Eso no lo va a eludir ningún ser humano en el planeta. Esta realidad va a ser algo como inexplicable para millones de seres humanos que han ignorado la luz, que no han querido nada con la verdad y han rechazado lo que está en este libro sagrado. Ese día será el lloro y el crujir de dientes, porque no se hizo oído, no se prestó oído, no se hizo atención al periodo del tiempo en que viviste en el mundo, y tristemente dice la Escritura que el cielo agotó todo para salvar al ser humano. Hebreos capítulo 12, venimos hablando de una historia de una familia, desde que hemos venido analizando la vida de Abraham, el gran padre de la fe. Todo esto está escrito, para que nosotros sepamos todos los detalles en que las familias del pasado fueron involucradas y ver por qué se salvaron y por qué se perdieron. Si tú logras entender esto y puedes abocarte a revisar todo lo que está en el Antiguo Testamento, te darás cuenta qué es lo que Dios no acepta del ser humano, y eso que no acepta le ha costado
a familias enteras, a los antidiluvianos, a los de Sodoma y Gomorra, y a muchos pueblos, según al pueblo de Israel, les costó la pérdida o la muerte eterna. Entonces por eso Jesús siempre nos remite, vayan a revisar el Antiguo Testamento, las Escrituras, porque al ver lo que pasaron ellos como familias, como individuos, y vemos lo que les sucedió, entonces eso nos sirve a nosotros como admonición para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron y tampoco seamos entrampados o engañados, porque muchos de ellos también, déjame decirte, fueron víctimas, presa del engaño, de la mentira. Y si no, pregúntele a Eva, del engaño, de la mentira, de las astucias, de los sofismas de Satanás, todos los engaños que a través de la historia el enemigo de las almas ha entretejido para arrastrar al ser humano. Y también está la parte del ser humano cuando ha querido ser desobediente, rebelde, duro de servir, obstinado, no ha querido. Y entonces esto está escrito para que tú tengas un espejo donde usted y yo podamos mirarnos, para que podamos amar la verdad y venir a la luz de su palabra. Entonces aquí nos menciona en Hebreos capítulo número 12 la historia de uno de los dos hijos de Isaac, que está en la escritura, como es Jacob y Esaú, estos hermanos gemelos. Génesis 12, 16 y 17 dice, no sea que haya algún fornicario. Note que Pablo está diciendo, hablándole a la iglesia de los hebreos, no sea que entre ustedes haya algún, o sea, como diciendo, no deben de haber, pero si hubiera alguno, dice Pablo, dice no sea, versículo 16 del capítulo 12, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Qué terrible, ¿verdad? Dice, porque en el versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Cómo fue? Desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Deténgase ahí y analice lo siguiente. ¿No es cierto que te han enseñado y te han dicho que no importa lo que hagas, Dios siempre te va a perdonar, siempre te va a recibir y que las bendiciones no se pierden? La Biblia me dice otra cosa. Noten que aquí, dentro de lo que hemos venido estudiando, en estos temas que los hemos titulado a través de la historia, hemos venido viendo que hay cosas, decisiones que tomaron familias o hijos de estas familias, que fueron el pueblo escogido de Dios, que cuando trataron de resarcir, corregir, ya era demasiado tarde. La consecuencia tarde o temprano se da, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y muchas veces cuando las consecuencias son pesadas, son funestas, el ser humano no soporta y termina perdiéndose. Dice aquí la escritura que Esaú era fornicario, era profano, vendió la primogenitura y cuando la quiso recuperar aún con lágrimas, no tuvo oportunidad para recuperarla, fue desechado terriblemente. Y sobre esto queremos analizar bien esto, porque para nosotros es muy importante darnos cuenta de todos estos detalles para que nosotros veamos que cuando Dios establece algo y ya tú lo sabes y desafías, desobedeces, vienen consecuencias. Y muchas veces, déjame decirte, hay consecuencias que son fatales, fatales. Y tener mucho cuidado, porque déjame decirte, con Dios no se juega. Dios es amor y Él ha agotado todo recurso, muchas veces, de muchas maneras. Pero también la paciencia de Dios tiene un límite. Entonces muchas veces el ser humano pasa esos límites. Cuando se habla de que era un profano, y ahorita vamos a leer por qué lo llama fornicario. Cuando era un profano, se le conoce a la persona que es profano porque no le gustan las cosas sagradas. No le interesa servir a las cosas sagradas, sino lo que le gusta son los asuntos seculares. En este caso yo podría decirte, cuando hablo de asuntos seculares, es todo lo que el mundo ofrece,
todo lo carnal, los deseos de los ojos, de los oídos, de la vista, del olfato, del tacto, todo lo que el mundo le ofrece al ser humano. Él amaba esas cosas. Y dice que también que su manera de ser es contra la debida reverencia a las cosas de origen sagrado. Era una persona irreverente, irrespetuosa. Qué terrible este muchacho Esaú, ¿verdad? Dice, era libertino, muy dado a las cosas de este mundo, acabamos de decirlo. Y lo más grave es, escuche, y ojalá que no sea tu caso, apreciado joven, adulto o anciano, hermano o hermana. Dice que carecía de conocimientos en temas espirituales. Que carecía de conocimientos en temas espirituales. ¿Qué conoces de la Escritura? ¿Qué conoces de los Evangelios? De las 13 cartas del apóstol Pablo, de Apocalipsis, del Antiguo Testamento, de los profetas menores, de los profetas mayores, de la historia del tiempo de los jueces y los reyes en Israel, del Pentateuco escrito por Moisés. ¿Qué conoces de esto? Dice, Esaú carecía de conocimientos espirituales. Por eso vea cómo lo llama la Biblia. Lo llama fornicario y profano, lo llama a Esaú la Escritura. ¿Por qué? Porque era totalmente alejado de las cosas que tenían importancia. Y de las que no tenían importancia, eso es lo que él amaba y lo que le gustaba. Por eso ibas entendiendo que ante la necesidad de no controlar el apetito, de no tener dominio propio, finalmente vendió su primogenitura, que era dada por Dios a través de su padre, la vendió por un plato de lentejas. Qué terrible, por tan poca cosa. Vamos a ir a una pausa musical y ya continuamos. Mantente en sintonía.
Gracias por mantenerse en sintonía. Somos el Remanente Adventista y déjame decirte, te sigo insistiendo, estos temas que estamos analizando tienen que ver mucho con la forma en que las familias están como que repitiendo la historia de los antepasados y se están cometiendo muchos errores en el seno de las familias y personas individualmente que los está incapacitando para prepararse para que cuando Jesús venga, si estamos vivos o que bajemos a la sepultura y no estemos preparados realmente para el día cuando tengamos que darle cuenta a Dios. Entonces estamos analizando esto para que tú puedas ver cómo Dios todo lo que les ofreció y en el pasado hizo por ellos siempre fue para ayudarles, para bendecirles y para que tuvieran un futuro exitoso, no solo terrenal sino también celestial. Pero para desgracia de ellos, la desobediencia, la rebeldía, las apostasías trajeron como consecuencia pérdidas eternas, pérdidas de familias enteras. Entonces esto fue escrito para usted y para mí. Estamos analizando la vida de este muchacho Esaú, que se le llama fornicario y profano. Dice la historia que Esaú no amaba la devoción. Dice que para él era una restricción desagradable y hasta odiosa. La ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Esaú como un yugo servil. No quiero nada con la ley de Dios. A mí no me hablen de eso, yo no quiero. ¿Y cuánta gente tiene esa misma manera de pensar? Tal vez no tan abiertamente, pero mentalmente o diplomáticamente hacen un lado la ley de Dios, no quieren ver la ley de Dios. Y específicamente cuando hay pecados que esa ley nos señala que estamos cometiendo, que estamos infringiendo la ley de Dios. Inclinado a la complacencia propia, nada deseaba tanto como la libertad para su buen gusto. Déjeme hacer lo que yo quiero, no se meta conmigo, déjeme vivir mi vida, déjeme en paz, yo sé lo que estoy haciendo, a mí nadie tiene que decirme nada. Qué peligroso es cuando las personas toman esa posición, o cuando se sofocan, cuando se irritan, cuando tienen mal carácter, cuando se molestan. Inclusive se vuelven hasta amenazantes y se vuelven intocables, justifican su conducta y evaden respuestas, no quieren. Esa es la naturaleza del ser humano, pero estamos estudiando estas historias, por eso Dios quiere que tú conozcas esto, porque esto fue escrito para usted y para mí. Entonces este muchacho buscaba la complacencia y la libertad. Para él, oiga lo que quería, el poder, la riqueza, los festines, el alboroto constituían su felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante. Sí, una vida sin restricciones, una vida donde hacía lo que más le gustaba, lo que él quería. Y aquí déjeme decirte que cuando se habla de que le gustaba el poder, la riqueza, los festines y el alboroto, estas dos palabritas, festín y alboroto. La palabra festín es banquete espléndido donde se sirve mucha comida y mucha bebida. Y acuérdate que nosotros, en la parte que este servidor tiene en este ministerio, es hablar sobre la segunda venida de Cristo. Una de las peores desgracias o caídas del ser humano va a ser la comida y la bebida. Eso lo menciona bien Jesús en San Mateo capítulo 24, versículos 37, 38 y 39. Dice que esa característica inhabilitará al ser humano para que pueda entender, tener un cuerpo sano y una mente sana para entender las cosas eternas, la comida y la bebida. Y en los festines, en los banquetes espléndidos, usted encontrará que también hay bebidas y bebidas dañinas. Yo te voy a decir algo así para decirte algo. Este servidor, estudiando un poquito de salud, yo aprendí que los líquidos, especialmente las bebidas, se deben de tomar 1 hora antes o 1 hora después de que usted almuerza, cuando está con comida sólida. No se le deben de echar líquidos al almuerzo, salvo que sea algo como una bebida en leche, porque la leche se corta, entonces ayuda a la digestión. Pero cuando usted le echa agua a la comida, usted está destruyendo su salud.
está causándole al estómago el problema de ver cómo saca buenos glóbulos rojos, buena sangre para mantener el organismo, y cuando usted le echa líquido, usted estropea totalmente la digestión. ¿Sabías eso? ¿Por qué? Porque no nos preocupa el tema de la comida y la vida. Comemos y vemos a gusto cuando queremos y lo que queremos. Esa es la realidad del ser humano. Entonces a este muchacho le gustaban los festines y también el alboroto. El alboroto es música, baile, vocerío y estrépito causado por una o varias personas. Desorden. Si tú conjuntas todo eso, festín, comida, bebida, música y todo, ¿cuántas parejas de ahí se van a portarse mal? Solteros y casados. Imagínate, y más en ese tiempo. Y si no, mira lo que dice Génesis capítulo 36, versículo del 1 al 5. Dice Génesis 36, versículo del 1 al 5. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y Esaú tomó sus mujeres, no dice su esposa, no dice su mujer como Adán y Eva, o como Noé. Y tomó sus mujeres, era un polígamo, que era normal en esa época. De las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, Génesis 36, 1. A Olivama, hija de Ana, hija de Sibeón Ebeo, y a Besamat, hija de Ismael, hermana de Nabiot. Y el versículo número 6 dice, y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y etcétera, etcétera, etcétera. Claro, estaba acostumbrado a tener relaciones sexuales soltero, fornicario, porque la fornicación es relaciones sexuales antes del matrimonio. Era polígamo, era fornicario. Y entonces en el capítulo número 26, vea lo que dice el Génesis capítulo número 26, dice los versículos 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besamat, hija de Edom Eteo. Y vea lo que dice el versículo 35, tomó dos ahí. Y usted sabe que cuando la persona se casa, toda la familia se da cuenta. Y generalmente el hijo o la hija lleva al esposo, la esposa a la casa. Y vea lo que es la Biblia de contundente. Versículo 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, fueron una desgracia. Las esposas de este muchacho, de este fornicario, de este profano. Imagínate cómo están muchísimos hogares y familias en este tiempo. ¿Por qué? Porque el muchacho o la muchacha tomó a quien más le pareció. Vive en unión libre, anda con una, anda con otro, fornica, adultera. Eso es lo que se vive actualmente. Y generalmente los padres y las madres no ignoran estas cosas. Pero también hay muchos padres y madres que también andan con una vida parecida. Entonces no tienen autoridad para corregir a sus hijos y decirles eso no es así. Porque ¿con qué autoridad lo van a hacer? Y hay muchos que también sí, tal vez no tienen un mal testimonio, papá y mamá, pero son alcahuetas. O sea, no quieren que el muchacho y la muchacha se vayan a la casa, entonces le permiten todo tipo de pecado sexual y lo saben y lo ignoran. ¿Qué están haciendo? Pues simple y sencillamente esto. Para Dios, profanos y fornicarios y adúlteros y otras palabras más como homosexuales, lesbianas y todo el enredo en ese asunto que estamos viviendo en este tiempo. Entonces la Escritura nos enseña que toda esta gente estuvo enredada en esos problemas y que las familias sufrieron mucho. Y todo esto, hermanos, cuando usted se va al libro de Romanos, el capítulo número 15, el versículo 4, que es un versículo que también hemos estado usando, dice que todas estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que con la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sí, hay que tomar decisiones para ponernos en orden y para poner en orden el hogar y a los hijos en su lugar. Esto es lo que Dios establece, y que tengamos
consolación y paciencia, de que sabemos que estamos haciendo la voluntad del Creador y no estamos cayendo como cayeron estos en el pasado. Y lo más terrible es que no le estemos arruinando la vida a nuestros padres o al revés a nuestros hijos. Ahora usted entiende por qué no vamos a la luz, por qué no vamos a la verdad, para que no sea reprendida nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Entonces evadimos la verdad, pero dice la Biblia que esta es la condenación, que la luz vino y los hombres y las mujeres amaron más las tinieblas porque sus obras, su vida eran malas. Por eso Esaú no quería nada con las cosas espirituales. A él le gustaba el mundo, lo secular, el ambiente. La gente que andaba mal portada, ese era el ambiente de Esaú. Génesis capítulo 27. Mira lo que dice Génesis 27:1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor. Y le dijo: hijo mío. Él respondió: heme aquí. Versículo 2. Y él le dijo: he aquí ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Bueno, hasta aquí rescatamos de que ya está viejo y que está hasta ciego. Yo no puedo hablar de lo que la Escritura no enseña, pero recuerde que anteriormente en lo que hemos estudiado, Abraham estaba muy preocupado cuando estuvo buscando la esposa para Isaac, la esposa de Rebeca, porque Isaac no tenía un carácter como Dios quería que lo tuviera y como Abraham quería. Por eso hasta le fue a escoger la esposa, porque sabía que si no tomaba decisiones para él, él no tenía tal vez el carácter que se necesitaba como el hijo de la promesa, sobre el cual con la muerte de Abraham, sobre él iban a hacer las bendiciones. Y note que aquí está ciego, está viejo, y dice que, vea lo que le pide todavía a esa edad, a la edad de 180 años, porque ya, en la Escritura ya vamos a leer, este muchacho vivió 5 años más que Abraham. Abraham vivió 175 y él vivió 180 años. Dice que en el versículo 3, vea lo que le pide a su hijo: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. ¿En qué es lo que está pensando? ¿En qué es lo que piensa más el ser humano? ¿Estaba preocupado por comida? No estoy diciendo que sea malo comer, pero esto lo deja la Escritura para que tú te des cuenta en qué está más preocupado él. Entonces dice: bueno, vaya, me trae un guisado como a mí me gusta, mate animal, lo cocina, me lo prepara, me lo como y te voy a dar la bendición. La bendición. Y esta palabra que es la bendición es algo que, déjame decirte que no sé cuánta gente la practica. Sí felicito a los padres y madres de diferentes religiones que cuando se despiden en la mañana, los abrazan o los besan y les dicen: Dios te acompañe, Dios te guarde, que la bendición de Dios te cuide durante el día. Hay una autoridad, un poder de origen divino que Dios concede al cabeza de casa para transmitirlo a sus hijos. Y esta palabra bendición significa que es una ceremonia con que se celebra. Es una ceremonia con que se celebra algo. Por ejemplo, está la institución del matrimonio, que la persona va a un recinto, un local, están todos los testigos, está la familia y está el pastor, y a través del pastor Dios le va a dar la bendición a esa pareja. Entonces es algo que también se ha descuidado en el ser humano. Y entonces dice que este muchacho sabía que el papá le iba a dar la bendición. El papá, siendo viejo, Isaac sabía que tenía que dar la bendición. También esta palabra bendición implica la palabra ceremonia, y la palabra ceremonia significa que es un acto celebrado con solemnidad y según ciertas normas, y es un obsequio de una persona a otra.
de un ser celestial, el Padre Celestial lo confiere al cabeza de familia para dárselo a un ser humano. Esta es una institución, la bendición que un padre confiere a su hijo, especialmente al primogénito. La bendición se le da siempre al primogénito. Es algo de origen divino para que la bendición se mantenga y sea transmitida del padre al hijo. Hay un versículo en Lucas capítulo 24, vea qué interesante, son detalles que dan la escritura. San Lucas 24, el versículo número 50, nos dice la palabra de Dios. Dice: y lo sacó afuera a los discípulos Jesús, San Lucas 24, 50, hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Usted se imagina, es como que usted le den la garantía, la seguridad de que le va a ir bien y que Dios va a estar con usted. Para eso era la bendición, y por eso dice la historia que Jacob la estaba buscando. Ahora, entre lo que estamos rescatando nosotros, queremos decir algo muy importante. Recuerden que San Mateo 24, Jesús usa mucho esta frase: mirad que nadie os engañe. Y el engaño y la mentira es prácticamente lo mismo. El engaño y la mentira, la falsificación, es algo que se utiliza para muchas cosas. Y esto Dios no lo negocia con ningún ser humano. Porque el San Juan 8:44, cuando Jesús habla de Satanás, Él dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él es ladrón, homicida y mentiroso. Ladrón, homicida y mentiroso. ¿Cuántas cosas ha conseguido? Y generalmente para mal y para destrucción el ser humano, cuando miente, cuando engaña. Esa es la triste historia. Entonces menciona aquí que en Génesis él pide la bendición. Ahora ve qué interesante, porque en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10 menciona la escritura. 1 Corintios 6, versículo 9 y 10, la escritura nos menciona lo siguiente. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoque, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros heredarán el reino de los cielos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y si tú revisas bien en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 y Apocalipsis 21:8, aparece una característica del ser humano que lo inhabilitará para el reino del cielo, que es: los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Génesis capítulo número 27, aquí tenemos la historia de nuestra hermana Rebeca, dice la esposa de Isaac, dice 27:13 de Génesis, dice: y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Aquí se está mencionando que finalmente Rebeca interviene para quitarle la bendición a Esaú y se la den a Jacob, al menor. Y dice que lo que le suceda a él, si ella está equivocada, si es una maldición lo que le va a caer por hacer lo que va a hacer, Jacob por profano y fornicario, el otro hijo tratando de robarle la primogenitura al papá, y Rebeca fraguando el plan. Entonces Rebeca dice: sobre mí sea la maldición, sobre mí me caiga todo esto. Y en el 27:46, vea qué interesante, y como estamos ya casi terminando este tema tan importante. Génesis 27:46, y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo en mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero yo la vida? En el próximo programa voy a usar la palabra escarbar bien este asunto. Rebeca se complicó se recomplicó terriblemente y engañó al esposo, enredó al hijo menor y le robó al mayor. Una familia complicadísima.
Y finalmente, cuando ella se da cuenta de toda esta historia, de esta mentira, de esta trama, de esta manera de pensar, esta manera de ser, dice la Escritura que ella dice: ¿para qué quiero yo la vida? Qué terrible es esto, hermano y hermana. Y terminamos con el último versículo, que es parte de la historia esta. Génesis capítulo 25, versículo 23. Vea lo que Dios había hecho. Hermano y hermano, haga usted lo que haga o piense como piense, siempre la voluntad de Dios se va a cumplir, porque Dios no se equivoca. Y Dios había dicho en Génesis 25, 23, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor, pero dentro de los designios humanos, y no podemos adelantar o atrasar o rebelarnos contra la voluntad divina. Que podamos ir entendiendo esto, que Dios te ayude a entender estas cosas, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice Proverbios, pero su camino es camino de muerte. Dios te bendiga, somos el Remanente Adventista, y te invito para que nos sigas continuando en esta serie tan importante a través de la historia. Muchas bendiciones y que Dios te guarde. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder la victoria conquistó, venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya.